Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre algunos spoilers para el episodio 8 del BL King Porsche. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Y bueno amigos, prepárense porque lo que se viene son escenas bonitas, pero también vamos a ver escenas de mucho dolor, de mucho sufrimiento. Así que traigan sus pañuelos porque se viene el exnovio de King, Taewon. Este personaje nos va a dar muchos dolores de cabeza y los vamos a odiar, como les conté en otro video. Y bueno, como les dejo en estas escenas, vemos de que King y Porsche van a estar muy contentos, felices. Al parecer los chicos van a tener una cita y van a estar tomados de la mano, caminando juntos. Se toman muchas fotos, también se van a dar un lindo y tierno abrazo bajo la lluvia, por lo que vemos. Y bueno, como no todo es color de rosa, se vienen problemas y más problemas. Vemos de que King y Porsche, cuando estaban caminando juntos, los chicos estaban muy felices, pero Porsche a lo lejos ve a alguien. Vemos de que Porsche estaba bastante feliz, sonriente, pero después esa sonrisa se borra de su rostro. Así que al parecer Porsche vio a una persona. Y esa persona sería Taewon, el exnovio de King. Vemos de que Porsche esto se lo dice a Pig y le dice de que él pudo ver de que alguien está siguiendo a King. Y también le muestra una foto. En realidad no sé de dónde sacaron esa foto. Tal vez Porsche encontró esa fotografía en la habitación de King. Ya que en el libro, amigos, en el libro, Porsche una vez encuentra un celular. Un celular el cual King ya no utilizaba. Este celular estaba en su escritorio, entonces Porsche de curioso lo prende y puede observar de que en este celular había muchas fotografías de King con Taewon. Ese celular pues King lo había guardado ahí y pues nunca lo había botado. Entonces en ese momento ingresa pues King, le quita el celular de las manos de Porsche y le dice que se retire de su habitación. Y pues Porsche se va, ¿no?, de ese lugar, pero estaba muy confundido preguntándose quién era esa persona. Y además empieza a preguntarse si es que realmente King lo ama o solamente lo está utilizando o está jugando con sus sentimientos. Además King empieza a alejarse de Porsche, lo empieza a evitar. Y de esto se da cuenta Porsche, ya que los chicos siempre dormían juntos. Porsche siempre iba en las noches a la habitación de King y los chicos dormían juntos abrazados, pero todo esto cambió cuando apareció el exnovio de King, Taewon, este chico al cual todos vamos a odiar. Y bueno, ¿por qué King empieza a alejarse de Porsche? Básicamente pues King en el libro menciona de que él quiere asegurarse de que realmente ama a Porsche, ya que él no quiere utilizar a Porsche como un reemplazo de Taewon. Él quiere asegurarse de sus sentimientos hacia Porsche. Y bueno, Porsche va a sufrir mucho porque en una oportunidad, cuando Porsche ingresa a la habitación de King, él descubre de que King está con un chico. En sí, este chico es otro de los amantes de King y este chico estaba sentado encima de King. Porsche al ver todo esto pues piensa mal y se va de la casa grande, se va muy triste y piensa de que King lo engañó. Entonces Porsche quiere preguntarle a King quién era ese chico, quiere preguntarle si es que realmente lo ama a él, pero Porsche cree de que él no tiene ese derecho, ya que pues en realidad no son novios oficialmente. Él dice, no, yo no tengo ese derecho de preguntarle a King esto porque él y yo no somos novios. En sí ellos dos se tratan como novios, actúan como novios, pero no son novios oficialmente. Así que vamos a llorar con Porsche. Por otro lado, Vega se va a hacer más cercano a Porsche. Los chicos se hacen más cercanos y de esto se entera King y se pone muy pero muy celoso. Porsche durante un tiempo está viviendo en la casa de su mejor amigo, el cual sería Ten. Así que bueno, hay que esperar cómo adaptan esta parte en la serie. Ahora hablemos del personaje de Taewon, un personaje el cual todos vamos a odiar. Taewon en el libro lo describen como un chico lindo, tierno y dulce. Taewon es un interesado, amigos, porque él solamente quiere el dinero de King. Su familia de Taewon está pasando por problemas económicos y por ese motivo pues Taewon quiere regresar con King. King y Taewon tuvieron una relación de 3 años. Y pues los chicos terminaron pues básicamente porque King descubrió de que Taewon lo engañaba
con diferentes chicos. Tawan pues se metía con diferentes chicos mientras que estaba con Kim. Kim, al enterarse de esto, estaba muy dolido, estaba completamente destrozado, ya que descubrió de que la persona a la cual él más amaba lo engañaba, y por ese motivo pues Kim cerró su corazón completamente y tenía mucho miedo a volver a amar nuevamente. En el libro, Tawan también tiene un hermano, el cual se llama Meg. Meg en el libro pues era amigo de Kim, pero después de que Kim y Tawan terminaron, pues Meg terminó esa amistad con Kim, ya que él pensó de que Kim le había hecho mucho daño a su hermano Tawan. Bueno, en una oportunidad Tawan va a buscar a Porsche y le dice de que se aleje de Kim, de que no lo busque porque Kim ama a Tawan, y también lo amenaza, le dice de que si es que no se aleja de Kim, él le va a hacer mucho daño a su hermano menor. Porsche, al escuchar esas palabras, se enoja muchísimo con Tawan y le dice de que no se meta con su hermano. Además también le dice de que entre él y Kim no hay absolutamente nada. Tawan haciendo sus maldades, así que lo vamos a odiar. Además, Tawan en el libro habla siempre en tercera persona, diciendo Tawan ama a Kim, Kim ama a Tawan. Tawan trajo estos dulces para Kim, y es algo lo cual no me gustaba del personaje. Y bueno, al final Tawan sí cumple su promesa, su amenaza. Un día, cuando el hermano menor de Porsche estaba saliendo de su colegio, pues Tawan se lo lleva y lo deja ahí amarrado en una fábrica abandonada. Además de eso, Tawan en sí le pide a 10 chicos quienes estos se aprovechen del hermano menor de Porsche. Justo en ese momento, cuando estos 10 chicos se iban a aprovechar del hermano menor de Porsche, aparece el hermano de Tawan, el cual sería Meg. Y pues Meg impide de que lastimen al hermano menor de Porsche. Y bueno, Porsche para este momento ya sabía muy bien de que su hermano estaba desaparecido, así que no sabía qué hacer. Y le pide ayuda a Vegas, así que Vegas va a ayudarlo para así poder rescatar al hermano menor de Porsche. Así que bueno, como pueden ver, dolor y sufrimiento se nos viene en los próximos episodios. Y también otra escena la cual creo que podríamos ver en este episodio que se nos viene es esta. ¿Ustedes creen de que ya la podamos ver? Así que bueno, yo espero de que sí. Además recordemos de que el propio actor Apo mencionó de que la escena del jacuzzi, de la escena en la piscina, la podríamos ver en el episodio 8 o tal vez en el episodio 9. Así que amigos, hay que esperar, hay que esperar. Y bueno, díganme ustedes qué opinan, qué piensan, y cuéntenme cuáles son sus teorías para el episodio que se nos viene de la serie BL King Porsche. Por favor, si les gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal y déjenme acá abajo su comentario. También acá abajo les dejo el link de mi Instagram, si es que desean ustedes, por ahí me pueden seguir. Y no se olviden por favor de compartir el video. Bye bye, cuídense mucho.